Bueno, ahora sí. Dios le bendiga, hermano. Todo aquel que va a ver este futuro video o va a estar en vivo. Queremos aprovechar esta breve reflexión para invitar al pueblo del Señor. Ahorita vamos a extenderle una invitación. Gloria al nombre del Señor. Y queremos hablar acerca de este panorama profético, el cual estamos viendo, experimentando. Y quiero que sepa que el 20% de la palabra del Señor se compone de la profecía bíblica escatológica. Para nosotros poder entender esas profecías escatológicas bíblicas, que no solamente el libro de Apocalipsis contiene gran mayoría de ellas, sino que algunos profetas, libros proféticos del Antiguo Testamento, tenemos que tener una base y fundamentos sólidos para entonces entender la profecía de la Biblia. Hay una grande confusión en estos tiempos que estamos viviendo. Número uno, la ausencia del mensaje profético está en ausencia en muchos altares y en muchos ministerios. Lamentablemente la falta de enfoque y la falta de visión y de conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Nosotros pues hay cosas que se repiten como un eslogan o como que se repite y pierde realmente la esencia. Muchas veces tenemos el conocimiento de que Cristo viene, Cristo está a la puerta, pero no solamente eso basta. El conocimiento, la Virgen es prudente. De Mateo capítulo 25, la prudencia es una palabra que se asemeja a la palabra sabiduría, que es la aplicación del conocimiento para evitar un daño futuro. Fíjese bien, el problema no es que nosotros conozcamos o no conozcamos. El problema es la vivencia. Y muchas veces se repite tanto una palabra o se repite tanto una oración que se vuelve y pierde realmente la esencia en la vida de la iglesia, ¿verdad? La iglesia sabe que Cristo viene, pero sin embargo los ayunos están vacíos, las vigilias están vacías, los días de retiro, de ayuno, de consagración a Dios, muchos brillan por su ausencia. Más bien, bueno, hay que hacer campañas y a veces hay que incentivar, ¿no? Para que la gente vaya, ¿no? A veces la gente no va si no es un predicador, o si no es alguien invitado, si no hay alguien que adora a Dios conocido, pues la gente ya no se motiva, ¿verdad? Realmente para asistir a una reunión y celebrarle culto al Señor. Y esto se debe al desenfoque realmente, y no solamente el desenfoque, sino la práctica de la vivencia. Recuérdese que el Evangelio es una fe práctica, es una fe para vivirla, es una fe para aplicarla. Muchas veces nosotros simplemente nos quedamos en la teoría. Y este panorama que estamos viviendo, y hay mucha confusión. Cuando usted habla acerca del panorama profético escatológico, pues hay muchas reacciones en la iglesia. Por ejemplo, hay unos que dicen que causa confusión, otros que le causa temor. Y esto todo es raíz, esto todo se debe realmente al desconocimiento. Recuérdense que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que, hermanos, vosotros no estamos en tinieblas para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Y esa referencia a tiniebla significa que es la ausencia del conocimiento, dado que la Biblia dice en el Salmo 119 que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también ese texto mío favorito que me encanta, que es el segundo de Pedro capítulo 1 verso 19, que la Biblia dice que tenemos la profecía más certera, más segura, la cual alumbra como una antorcha en los lugares más oscuros hasta que el lucero de la mañana esclarezca y alumbre vuestros corazones. Entonces, en ese sentido, mire, fíjese bien, el 20% de la Biblia tiene que ver con los asuntos escatológicos y proféticos. Entonces, eso significa que si nosotros no nos interesa ese contexto profético histórico, nosotros estamos perdiendo acerca de un 20% de la totalidad de las escrituras. No la estamos aplicando, ni la estamos viviendo, ni la estamos practicando, ni nos interesamos. Y hay mucho desconocimiento acerca de los eventos escatológicos. Primero, nosotros tenemos que entender el orden cronológico. Cuando nosotros conocemos el orden cronológico, pues ya entonces nosotros sentamos una base y fundamento para una mejor comprensión de los asuntos escatológicos. Segundo, también tenemos que entender el propósito del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que entender el propósito de la segunda venida. Tenemos que entender el propósito de la gran tribulación. Cuando nosotros entendemos esos tres propósitos, vemos una claridad y vamos a ser
mucho más difícil de confundir porque entendemos el propósito por lo cual ha sido diseñado. Lamentablemente en este tiempo profético que estamos viviendo, número uno, se vive un evangelio humanista. El humanismo es una filosofía que engrandece la figura del hombre por encima de la figura de Dios. Y aunque muchas veces no está en su plenitud, se puede percibir cuando se predica solamente un mensaje que simplemente va a atender la necesidad de una persona y no va enfocado en lo que realmente la Biblia dice o lo que el Señor espera más de nosotros, ¿no? Y muchas veces ese evangelio humanista que se centra en el hombre, donde nosotros preguntamos, ¿quién va a ministrarle este fin de semana en tal campaña? Oh, yo voy para allá porque Dios usa a ese hombre, yo voy para allá porque ese hombre... Entonces, nosotros en vez de buscar la bendición y provocar la bendición en nuestra vida y entender que esto no se trata de hombres, sino que se trata de relación, ese evangelio humanista cada vez va cogiendo más y más auge. Es curioso ver a muchas personas que cuando el evangelio es atacado, ellos guardan silencio, pero cuando su figura y su imagen es atacada, son capaces de hacer un video de 1 hora o de 2 horas, 3 horas para defender su imagen. También eso también es un indicio de un evangelio humanista. Cuando nos volvemos el centro y cuando somos atacados, no somos capaces de guardar silencio. Yo soy de los que digo que hay momentos que hay que guardar silencio, hay momentos que hay que hablar conforme a las escrituras, pero no siempre hay que hablar. Y este evangelio humanista ha desenfocado a la iglesia totalmente de la realidad profética en la cual estamos viviendo. Y eso ha provocado una iglesia en un estado de tibieza, una iglesia en un estado de indiferencia, una iglesia descuidada, una iglesia que solamente le interesa el aquí y el ahora, pero no le interesa las cosas futuras y las promesas bíblicas. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos el intento de enseñar, muchas veces, como dije al principio, o la gente coge en temor o dicen no me hable de esos temas porque crea gran confusión. Quiero aprovecharle a todos aquellos que están en sintonía que el día 20 de julio, sábado 20 de julio, nosotros estamos preparando un congreso profético escatológico. Va a haber representación de Puerto Rico, va a haber representación desde la nación de Chile. Va a estar el pastor Elvis Roja, el presidente de un concilio, de una concilio, a muchos le dicen una misión, un ministerio, depende del país, muy bendecido por Dios en el país de Chile, junto a también va a estar con él uno de sus pastores, ¿no? Que tiene una obra también en Santiago, el pastor Jorge Chamorro. De Puerto Rico va a estar el pastor Gavito y este servidor. Mira, el propósito es simple, el propósito es educar al pueblo. El propósito, por ahí dice que se fue el audio. Me dice si se oye por ahí. Hello. Amén. Entonces, el propósito es educar al pueblo. No sé si se oye. Ustedes me avisan si se oye o no se oye. El propósito es educar al pueblo. Esto es el sábado 20 de julio. Nosotros hemos hecho este tipo de paneles en otras ocasiones. Simplemente que ahora estamos esforzándonos para abrirlo. No se escucha bien, dice. Se oye. Bueno, vamos a ver si seguimos por aquí. Amén. El sábado 20 de julio, ahora, bien. Amén. Sábado 20 de julio tenemos un congreso, como iba diciendo el pastor de Puerto Rico, estamos Gavito y este servidor y el pastor Elvis Roja y Jorge Chamorro desde Santiago de Chile. Eso va a ser el día 20, es completamente gratis, todo un esfuerzo. Nosotros en un pasado hemos hecho varios estudios, varios paneles, pero en esta ocasión pues vamos a hacer un esfuerzo para abrirlo al público. Es totalmente gratis, mi hermano. Aproximadamente nuestro templo que ven, yo diría algunas 250 personas, 300 personas. Gloria al nombre del Señor. Y va a comenzar a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde va a comenzar, ¿verdad? Y el propósito es educar al pueblo. Educar al pueblo en estos asuntos escatológicos, que la iglesia se vaya preparando, se vaya fundamentando, porque yo creo que en estos tiempos proféticos va a venir un ataque muy fuerte, o ya está el ataque muy fuerte para realmente quitar las convicciones, ¿ves? Yo creo, hermano, que, por ejemplo, lo he estado hablando en muchas ocasiones,
el asunto de los profetas, nosotros estamos en una, por ejemplo, hace poco pasó un terremoto, yo estoy seguro que en un momento de esta vida nuestra, o antes que Cristo venga, por Puerto Rico se sacudirá, si así Dios lo permite, como parte de la agenda profética de Dios, basada en Mateo capítulo 24, que habla principios de dolor. En algún momento esto va a tener que sacudirse, amén, y Dios quiera que no, eso no es mi deseo, Dios quiera que no, y Dios tenga misericordia de nosotros. Pero, por ejemplo, ¿cómo usted va? La Biblia lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente le hace más caso a alguien que lo diga en profecía que la misma Biblia que lo dice y lo establece, ¿no? Entonces vemos este sinnúmero de profetas y un aviamiento de profetas. Ahora no solamente tenemos profetas que reparten casas y reparten esos profetas de la prosperidad que solamente piensan en lo terrenal, sino ahora que tenemos profetas que todos los días ven juicios y ven cosas. Entonces, esa terminología se debe a una falta de conocimiento. Y lamentablemente para uno profetizar o tener el don de profecía hay que educarse. No es que el don de profecía se consiga en la educación, es que en la antigüedad había escuelas de profetas. Y esas escuelas de profetas no es que daban el don de profecía, es que educaban al profeta. Y lamentablemente Ezequiel tuvo que comerse el rollo para profetizar. Y mucha gente no se come el rollo para profetizar porque la profecía nuevo testamentaria tiene que ir conforme a las escrituras para confirmar lo que está establecido. Entonces, por eso es que vemos un mal entendimiento acerca de los eventos proféticos que le estamos llamando principios de dolores, le estamos llamando juicio. Dios disciplina y Dios hace como quiera, pero cuando nosotros mencionamos la palabra juicio, ya la gente se cree que ya esto es el fin del mundo, que es el juicio, Puerto Rico se va a partir en 4 cantos, que las islas van a desaparecer, que los meteoritos van a caer. Mire, ningún evento que suceda en este tiempo va a superar a los eventos de la gran tribulación. Eso es lo primero. Y eso debe causar en nosotros esperanza. Segundo, estas profecías muchas veces se traen para desviar la atención de la iglesia, en vez de nosotros tener la esperanza de que Cristo viene. Y en Lucas capítulo 21 habla de 2 grupos. La Biblia dice que el corazón de la gente desfallecerá por la expectación de las cosas que sobrevendrán. Pero la Biblia también habla que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ve, hay 2 grupos. Está el grupo que le causa temor, que ese grupo son los moradores de la tierra. Pero está el grupo que tiene el entendimiento y entiende que solamente esto es un preámbulo, es una antesala que anticipa el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esos conceptos claros, como dijo ahorita, que la Biblia, el 20% de la Biblia es profecía, y es profecía escatológica del fin de los tiempos. Entonces, si nosotros nos negamos, o no nos interesa, o no nos llama la atención, o no provoca en nosotros, ¿verdad?, ese fervor que debe provocar las escrituras, nosotros nos estamos privando de un 20% de las escrituras que está escrito con un propósito. Y ese propósito no es causar confusión, ese propósito no es causar miedo, ese propósito es causar una clara visión de estos acontecimientos que están aconteciendo y nosotros entender que Cristo está a la puerta. Habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste. Y fíjese bien, voy a culminar porque es cortito este video. La Biblia dice que cuando estas cosas comienzan a suceder, erguid vuestras cabezas. Y no solamente dice eso, sino que dice la Biblia que pongamos la mirada y que miremos la higuera. No solamente la higuera, sino que miremos los árboles. Y esa cuestión de los árboles habla de las naciones. No solamente Israel es el reloj profético, ¿verdad?, sino que las naciones, la Biblia nos manda que pongamos la mirada a las naciones. Entonces, ¿por qué las naciones? Porque lo que las naciones pasen es como si fuera un prototipo de la gran tribulación, de lo que acontecerá. Por ejemplo, lo que ahora acabo de ver un video hace poco de una persona que es un bloguero de eso, un youtuber, mejor dicho, que vive en Venezuela y relató los acontecimientos en su área de estos días, 5 días sin luz, del caos, de la crisis, del hambre, de la gente buscando desesperada. Entonces, cuando la Biblia dice que miremos los árboles, todo esto son indicativos de que es un prototipo de lo que se manifestará a gran escala como la gran tribulación. Amén. La gente dice, pero ¿qué provecho tiene yo hablar de la gran tribulación? Bueno, tiene un provecho y es para que nosotros tengamos una clara perspectiva, porque si nosotros anunciamos buenas nuevas, primero tenemos que decirte, bueno, tengo una buena noticia,
pero esa buena noticia es buena porque te estoy librando de una mala noticia, que es la gran tribulación. Por ejemplo, las buenas nuevas tienen que ir acompañado del anuncio que te salvaron del infierno, ¿ves? Por eso que el anuncio del evangelio tiene que ir una clara presentación de la totalidad del evangelio, que no solamente me salvaron, ¿de qué me salvaron? Bueno, de una eterna condenación. ¿Por qué yo me tengo que ir al arrebatamiento? Bueno, porque viene un día, la Biblia dice que miré por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, y venga de repente aquel día, porque vendrá como un lazo. Y la Biblia dice que velemos y que oremos para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces, vino un día que no podemos tapar el cielo con la mano. Vino un día de gran tribulación, vino un día de vino un día de luto. Y eso es muy interesante. Este culto que vamos a estar haciendo el día 20 de julio está diseñado para equipar a la iglesia. Queremos equipar a la iglesia, queremos fortalecer esa área de que la gente pueda. Usted va a sentarse allí, usted va a escuchar unos predicadores. Nuestro hermano, estamos en marzo, eso fue el año pasado, estuvo un evento similar, un culto similar, un congreso similar en Santiago de Chile, donde el pastor Elvis Rojas estuvo exponiendo, el pastor Jorge Chamorro también estuvo exponiendo. Son predicadores tremendos de la palabra. Usted se sienta, hermano, a escuchar a esta gente y usted se deleita la palabra del Señor. Son predicadores, aleluya, que Dios le ha dado una gracia para enseñar la palabra del Señor y van a ser de una bendición tremenda. Entonces, me preguntan por ahí si le vamos a transmitir. Bueno, con el favor de Dios vamos a transmitir. Pero si usted está en Puerto Rico, usted no se pierda este evento, porque lo estamos haciendo con la intención de poder equipar, de poder impartir esa enseñanza, de fortalecer, de que la gente entienda que estamos cerca de los tiempos finales, que Cristo está a la puerta y que nosotros debe habitar una actitud de esperanza. Esa palabra esperanza, o la Biblia habla de la bienaventurada esperanza, habla de que la esperanza es un estado de ánimo que espera una promesa. O sea, mi estado de ánimo en este momento no debe ser un estado de miedo, de temor, de confusión, de nervios, sino debe ser un estado de ánimo, de esperanza. Es un estado de que sé, con gozo estoy esperando. Eso va a ser, me preguntan, Dios bendiga el pastor Falmerio, Katiria nos pregunta por aquí, eso va a ser el sábado 20 de julio. Solamente vamos a estamos por aquí para que la gente no se me... Han salido 2 o 3 flyers por ahí que no son los oficiales, porque no queremos saturar, ¿verdad? Porque a veces se satura y se pierde el interés. Pero estamos dándole poquito seguimiento hasta que se acerque la fecha. El sábado 20 de julio a las 2 de la tarde en nuestro templo. Amén. En Aguadilla, Camasella, Aguadilla. Usted me llama, le enviamos la dirección del GPS y lo lleva, mire, hasta la puerta de la iglesia. Si usted está en Estados Unidos, mucha gente que se han ido puertorriqueños para Estados Unidos y vienen de vacaciones en julio, pues le esperamos por acá. Solamente es un día. Amén. Y yo sé que Dios le va a edificar y yo sé que Dios le va a bendecir, ¿verdad? Con los temas. Estamos ahora en la fase de preparar los temas. Amén. Que se van a estar discutiendo, más tarde estaremos dando más información, pero yo creo que es de mucha importancia hablar de este asunto. Es el Congreso Escatológico Profético, entendidos en los tiempos, y eso es lo que queremos dar, que la gente entienda el tiempo profético en el cual estamos viviendo, que la gente tenga un fundamento sólido, que estén fundamentados, arraigados, que tengan raíces profundas y que esa esperanza se respire en la vida de la iglesia. Siempre repito este texto, una de las señales que tienen que estar en la vida de la iglesia, Romanos capítulo 8. Muchas veces se hablan de las señales, guerras, rumores de guerra, hambre, pestes. Hay señales dentro de la iglesia, que a veces no se hablan. Número 1, la apostasía. Segundo, la Biblia dice, y nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros esperando la redención de vuestros cuerpos. Entonces, esa señal de ese anhelo, ese anhelo que lo provoca la primicia del Espíritu, amén, muchas veces no está presente en la iglesia y tenemos que fomentar eso para que nosotros podamos decir con todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová limpio de mano y puro de corazón? Que podamos, hermano, ¿verdad? Decir y anhelar que Cristo viene y decirle a los 4 vientos que Cristo viene, amén,
y educar a la iglesia para que se prepare para ese evento. Amén, aleluya, con sus lámparas encendidas. Este ataque que hay continuamente en contra de la verdad, en contra de la santidad, en contra del arrebatamiento pretribulacionista. Y es otro de los conceptos que la gente, ¿por qué, pastor? ¿Por qué la gente no cree en el arrebatamiento pretribulacionista? Yo he podido observar unos errores que producen que la gente no crea en el arrebatamiento pretribulacionista. Número uno, creer en la teoría de la sustitución. Creer que la iglesia ha sustituido a Israel. Cuando usted piensa y usted le da continuidad, y usted no ve la iglesia como otra cosa, como un misterio, como dice Apocalipsis, el misterio de la iglesia. Un misterio es una cosa que fue revelada en el Nuevo Testamento. Un misterio es una verdad que se conoce por medio de una mente renovada en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted no entiende eso, usted va a ir al libro de los Antiguos Testamentos. Y hay un sinnúmero de textos bíblicos que hablan del milenio. Entonces, cuando usted entiende que Israel es el pueblo terrenal de Dios, y usted entiende que la iglesia, Dios le ha hecho promesas celestiales, y que es el pueblo de Dios también, pero con promesas celestiales, usted entiende y hace una diferencia. La esperanza para Israel y la esperanza para la iglesia son dos tipos de esperanza. La esperanza de la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia, y la esperanza de Israel tiene que ver con el milenio. Amén. Entonces, cuando usted entiende esos conceptos, usted va a tener una mente clara y usted va a entender por qué el evangelio, el arrebatamiento pretribulacionista. Otra de las cosas que la gente le hacen dudar o no creer en este evangelio, el arrebatamiento pretribulacionista, es cuando no entienden el concepto de gran tribulación y confunden cuando la Biblia dice que es necesario pasar por medio de pruebas y tribulaciones para dar el reino de los cielos. Esa palabra tribulación no tiene que ver nada con la gran tribulación. Otro concepto equivocado es cuando pretenden comparar lo que pasó con Egipto, amén, y Gosén, que lo que pasa con la iglesia con el mundo entero. La Biblia dice que cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, en Gosén había luz, y mientras Egipto había oscuridad. Pero el problema era que en Egipto fue un juicio regional. Cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de un juicio mundial, como dice en Apocalipsis, que dice que por cuanto la promesa de la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te liberaré de la hora de prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Y como usted entiende y separa lo que son moradores de la tierra, lo que es la iglesia, usted entiende que a la iglesia nunca se le dijo moradora de la tierra. A la iglesia se le dice peregrina y extranjera, ciudadana del reino de los cielos, advenediza. O sea, la iglesia no es de la tierra, la iglesia es del cielo, ¿no? Y tiene promesas celestiales. Entonces, en ese sentido, esos conceptos nos ayudan a aclarar, amén, y poder tener base y fundamento y raíces para entender el evangelio pretribulacionista, ¿no? Cuando entendemos también el trato especial de Israel, Romanos capítulo 11, que la Biblia habla que cuando llegue la plenitud de los gentiles, y habla del endurecimiento del corazón de Israel, amén, entendemos que Dios tiene un trato especial con Israel en la gran tribulación. Y que esa palabra, la plenitud de los gentiles, esa palabra es un término, en el contexto es un término náutico. Cuando se prepara una nave, un bote para hacer una travesía en el mar, amén. Y cuando está llena de abasto y está bien preparada, esa se llama la plenitud. Esa fue la palabra que se utilizó en Romanos capítulo 11. Cuando llegue la plenitud de los gentiles es un término náutico, ¿verdad? Esa nave o ese barco cuando iba a navegar por el mar, toda la preparación, todos los abastos, todo lo que tiene que tener, pues esa es la plenitud, ¿verdad? Entonces Dios está esperando la plenitud de los gentiles, y eso tiene que ver con el pacto de la iglesia, con la era de la iglesia, ¿verdad? Con la dispensación de la gracia. Todos esos asuntos son muy importantes entenderlo para nosotros saber dónde está parado, para no ser confundido en este tiempo profético. El diablo quiere que usted se pierda, Satanás quiere que usted se quede en la gran tribulación, amén. Pero nosotros entendemos que nuestra esperanza está en el cielo. Entonces, el día 20 de julio, a las 2 de la tarde, con el favor del Señor, tendremos un congreso profético escatológico para equipar a la iglesia, ¿verdad? Queremos equipar a la iglesia, fortalecer la iglesia en este tema, porque la iglesia se va. Amén. La iglesia se va.
Eso va a ser en Aguadilla, completamente gratis, desde Santiago de Chile. El pastor Elvis Rojas, presidente de un concilio que nosotros estuvimos predicando hace poco. Hemos predicado varias veces en Chile. Hemos compartido esta vez que fuimos en el mes de, no me acuerdo si fue el mes de octubre o noviembre, estuvimos por allá. Y fue un congreso poderosísimo, ¿verdad? Una manifestación de Dios tremenda, un respaldo del pueblo de Dios tremendo. El pueblo se fue edificado, muchos predicadores estuvimos, además de nosotros estuvieron varios predicadores tremendos, y eso fue el año pasado. Y el pastor Elvis Rojas en esa ocasión pues culminó ese congreso con un mensaje acerca del milenio poderosísimo. Yo sé que con estas personas usted se va a gozar, ¿verdad? Amén. Eso va a ser el día 20 por ahí. Y yo le pido la ayuda del pueblo de Dios. Usted no está en Puerto Rico, pero cuando salga el flyer y usted me pueda ayudar a compartirlo, yo se lo agradezco en el alma. Amén. Queremos, amén, poder que el pueblo de Dios sea edificado. Amén. Con este congreso para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso va a ser el sábado 20 de julio a las 2 de la tarde. Amén. Y sabemos que va a ser poderoso para la gloria de Dios. Creo que este es el tema de este tiempo. Los temas de los tiempos finales creo que son dos muy esenciales. Número uno, la defensa del evangelio, y segundo, los temas apocalípticos, proféticos, escatológicos. Son dos temas que tienen que estar presentes en los altares y en la boca de los ministerios, y salir un poquito mucho más de la filosofía de este evangelio humanista, que solamente se centran en la necesidad del hombre, pero no hablan de la agenda profética de Dios, ¿verdad? De nada vale que te hablen de esto, lo otro, del propósito, de aquello, si no te hablan de la agenda profética de Dios. Vamos a estar hablando de los temas acerca de la agenda profética de Dios. Así que Dios me bendiga. Luz está por ahí, mi hermano Pastor Gravier, Héctor Amoroso Domenech, evangelista José Salgado allá arriba de Boston, Edwin Batista, Ángel Sánchez, Deneisha Vélez, Arkelio Luz, por ahí estaba mi hermano Farmerio, Reinaldo Molina Morales, Eliomar, Dios te bendiga, Wilfredo Matos, Juan Pacheco. Amén. Así que vamos a estar dándole seguimiento a este temita por ahí poquito a poquito. Sé que faltan algunos meses y le pido ayuda al pueblo. Si usted no está en Puerto Rico, si está en Puerto Rico, le invitamos. Eso va a ser a las 2 de la tarde. Usted llega de día, si quiere llegar antes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le garantizo que no va a salir muy de noche, hermano, pero sí va a salir con una tremenda bendición. Así que por ahí está mi hermano Ángel Padilla, Dios te bendiga. Un abrazo. Estamos anunciando próximamente el 20 de julio, Congreso Profético Escatológico. Tenemos predicadores desde Santiago, Chile y Puerto Rico se unen para dar una voz de alerta. Amén, en este tiempo profético que estamos viviendo. Así que completamente gratis, hermano. ¿Verdad? La gente siempre pregunta, el día que usted vea que yo cobré algo, nosotros no cobramos. Amén. Gloria en nombre del Señor. Sabemos que va a ser de una grande bendición. Amén. Tocar estos temas escatológicos y proféticos de estos últimos tiempos para poder bendecir al pueblo con estos temas de este último tiempo. Así que Dios me los bendiga. Un abrazo a todos los que están por ahí. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si el 20 de julio no llega, pues entonces, pues gloria a Dios y aleluya, lo damos en el cielo. La boda del Cordero. Así que Dios le bendiga, hermano, hacia adelante en Jesucristo.